Hola a todos, bienvenidos a este canal Aroma del Cielo. Mi nombre es Susan Fernández y es que es la primera vez que se conectan a este canal. Y quiero presentarles a Aldo y Yasmín, que el día de hoy nos van a hablar de un tema muy bonito, muy interesante. Quiero invitarles para que se presenten ustedes. Ellos son del Ministerio Reino Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, es un gusto poder participar contigo, Susan. Y bueno, que ha puesto en nuestro corazón para... Sí, gracias, de verdad. Mi nombre es Jasmine, mi esposo. Es una alegría para de que hemos vivido. Sí, esperemos que sea sus vidas también. Bueno, les quería comentar que el canal empecé hace, creo que 3 meses, o un poco menos, en medio de la pandemia. Y bueno, una de las primeras series que empecé fue Dama en Espera, es un libro para mujeres solteras. Y bueno, despertó el interés en varias personas que son solteras y es un tema que estoy tratando en el canal también. En realidad son varios temas cristianos que por el momento estoy tratando y este libro es muy bueno porque habla de 10 cualidades de la vida de Ruth, aplicado para mujeres, pero en realidad también como son principios bíblicos se aplican también para hombres. Así que, bueno, siguiendo con ese tema, también quisimos hacer esta serie que es Vale la pena esperar, porque hay muchos jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos que son solteros y tienen pues muchas dudas y como no en todas las iglesias se tocan esos temas que son como un poco delicados también, acerca de los sentimientos, un poco también tema de la sexualidad. Entonces, sé que muchos jóvenes tienen inquietudes, pero que no saben quizá a quién acudir para hacer preguntas que quizás sean incómodas para ellos. Entonces, me interesó hacer esta serie por eso y me alegra que ustedes sean los primeros también en estar aquí para que nos puedan contar un poquito de su historia, saber cómo se conocieron y también al final pues dar algunos consejos de repente prácticos para los jóvenes que todavía están orando, están esperando en el Señor que poder casarse, ¿no? Bueno. Claro, claro, sí. Más bien, gracias por invitarnos y bueno, estamos a tu disposición. Tú nos preguntas, nosotros contestamos o empezamos Ya. a hablar, contamos nuestra historia. Bueno, seguramente hay mucha curiosidad también por saber cuánto tiempo tienen de casados y cómo así fue que se conocieron. A la gente le despierta la curiosidad saber cómo es que una persona llega a saber que la otra persona es idónea para él, ¿no? Sí, bueno, nosotros vamos a cumplir 4 años de casados. De verdad que ha sido un tiempo muy bueno de parte del Señor. Hemos tenido de todo, pero como parte de nuestra historia, de cómo nos conocimos, fue bastante usual. Fue a través de una publicación que hicimos por internet, tanto mi hermana como Aldo. En ese tiempo estábamos buscando músicos para formar una banda. Siempre hemos estado ligados a lo que es la música. Y bueno, Aldo puso por su lado que estaba buscando músicos cristianos y nosotros también estábamos buscando músicos cristianos. Entonces coincidimos justo ahí en los correos. En ese tiempo no existía Messenger, WhatsApp no existía esas cosas. Y habíamos entrado creo que a un buzón, creo que era un grupo que antes creaban de músicos cristianos, no sé si te acordarás, y ahí es donde pusimos nuestro anuncio y ahí nos agregamos, eh, y por ahí pues empezamos a contactarnos, ¿no? Primero mi hermana y él, y después también yo, y nos empezamos a conversar para ver qué músicos les faltaba y todo. Netamente era tema musical, ¿no? Para poder formar una banda y teníamos el sentir de poder llevar música para jóvenes, llevando el mensaje del Señor, ¿no? En ese tiempo estábamos muy metidos en lo que era el rock cristiano nos encantaba, entonces teníamos muchas inspiraciones, tanto él como mi hermana que componen, tenían canciones propias y queríamos, bueno, formar una banda, consolidar y poder grabar, ¿no? Entonces, ahí fue que nos conocimos, después nos citamos, y ahí fue que nos vimos por primera vez, ¿no? Tanto él, unos amigos y mi hermana y yo.
Entonces Ahí fue cuando, no eran de la misma iglesia entonces. Y, no, ahí, ¿y en qué consiste el ministerio que ahora ustedes tienen, Reino Vida? ¿En qué consiste el ministerio ok. de Reino Bueno, Vida? Reino Vida inició hace un año recién. Ya fue algo, se podría decir que un fundamento más sólido, más maduro, el tema de lo que era netamente del reino de Dios, ¿no? Y bueno, nació porque teníamos ese deseo en nuestro corazón de poder transmitir lo que el Señor nos mostraba a través de la adoración y poder también siempre tener ese fuego encendido, ¿no? Saber que la adoración tiene una importancia y es algo que al Señor le agrada, no solamente la música, sino sobre todo adoradores en espíritu y en verdad. Y bueno, el Señor ha dado el talento, todo proviene de Él, y en este justo tenemos, bueno, que es Aldo y mi hermana, que son compositores, que el Señor los usa mucho en la composición y empezamos a trabajar en eso, en lo que el talento que Dios nos ha dado para poder transmitir a través de la alabanza, de la adoración, lo que el Señor quiere transmitir a las vidas. Y bueno, estamos felices también porque hemos terminado de grabar un disco, de verdad que no planeábamos, pero Dios todo movió las cosas, todas las piezas y pudimos grabar que es netamente con lo que es la palabra del Señor, ¿no? Son versículos con música, disculpen el fondo, y que es netamente la palabra del Señor con melodía, ¿no? Así es que desde ya también los animamos a que puedan escucharlo, están en las plataformas, y estamos subiendo más de esas noticias en el grupo de Facebook de Reino Vida. Y fue así como nos conocimos a través de la música, porque Dios usó ese medio para conocernos. Estamos Ya, hablando más o menos algo de ya ha pasado como 10 años más o menos. y Más qué de, edad tenían ustedes cuando se casaron? ¿Qué bueno, edad? Porque mucha gente se pregunta por la edad, dicen, no, ya se me pasó el tren. A ver, Sí, ustedes, cuando nos casamos. ¿cómo? Cuando nos conocimos o cuando nos casamos. Cuando se casaron. Ya, yo me casé a a los los 26. 26 y yo 27. Ah, ya estaban por ahí cerca. Sí, un ¿Y año me llevo. cómo supieron que eran el uno para el otro? Porque hay muchas personas que de repente están orando y dicen, no sé si es de Dios o no es de Dios, y tienen como muchas dudas con respecto a eso. O sea, ¿qué se podría decir? ¿Qué pudieron ver uno en el otro? ¿O cómo recibieron esa confirmación de parte de Dios? Bueno, Un poco en mi difícil caso, la pregunta. mi esposa te va a decir de En mi caso. repente, en tu caso, dentro de mi, o sea, dentro en lo mío, yo ya venía, antes de conocerla a ella, yo venía orando mucho por el Señor, ¿no? Y más o Ya. menos en mi congregación me enseñaron, ¿no? Que tenía que especificar qué es lo que yo anhelaba para un futuro, ¿no? En tomar un Ujú. ministerio, servir en la congregación, en lo que el Señor me ponga, ¿no? Entonces yo más o menos oraba en que sea una mujer de oración, que sea una mujer centrada en el Señor, que tenga principios, eh, que sea bonita, todo con todo y detalle, ¿no? Y Ajá. oraba por el Señor sin saber que era ella, ¿no? Cuando ya formamos este grupito que empezó hace como 11 años, 10 años, con Estrella, con su hermana y ella, ahí fue donde la conocí a ella, pero todavía no sabía que era ella, ¿no? Ujú. Estábamos ahí en la banda, en la primera banda que teníamos, y pasaron meses recién para darme cuenta que en ese trayecto de conocerla a ella, me di cuenta que tenía las características de la cual yo había estado orando, ¿no? Y yo dije, esta es la persona dentro de mí, pero yo no le decía nada sobre ella. Quería esperar el momento, quería esperar que pase el tiempo para poder decirle el sentimiento y estar seguro que era ella, ¿no? No quería meter la pata, como se dice, ¿no? Ujú. No quería apresurarme, entonces quería esperar un momento para conocerla más y esto y hacernos amigos, ¿no? Entonces, y así pasó el tiempo, pasaron los meses, pasó el año y entonces ahí ya, en ese tiempo ya se había dado cuenta que me gustaba, que sentía algo por ella, porque ya tenía tensiones con ella, entonces, pero en el caso de ella, ahí te voy a contar. A ver, su versión. Sí. A ver, Yasmin, ¿cómo fue? Caso, sí, fue diferente. Para poder decir de repente dar el paso de
confirmar en mi corazón, yo tuve que pasar bastante tiempo en realidad, porque antes de conocer a Aldo, de relacionarme con él, había de repente abierto mi corazón ya en una vez anterior y al final no era del Señor. Entonces, debido a eso, yo ya tenía mucho cuidado, yo estaba mucho orando al Señor para que pueda guiarme, para no confundirme, para no abrir mi corazón, ¿no? Cuando la persona, tuve que pasar tiempo con la señora sola, estar metida todo, que era la obra, todo, ¿no? Porque era necesario el Señor. Pero cuando ya pasaron tiempos, años de amistad con él, ya mis papás me dijeron, Jasmine, tienes que orar específicamente porque hay una persona ahí y tú tienes que, ¿no? También dar una respuesta en un momento, Tomar ¿no? una decisión. Tomar una decisión. Entonces ahí fue, yo viajé en 2012, viajé a Chile a un retiro de jóvenes para orar, para poder buscar más del Señor. Y bueno, y así. Después nuevamente cuando ya yo tuve que venir, digamos, con una respuesta, porque él ya me había dicho sus sentimientos y también a mis papás, es donde yo viajo nuevamente, fui a Bolivia, a un internado, netamente para orar por este tema, ¿no? Netamente para orar por el tema de confirmación del Señor, porque yo realmente necesitaba que el sí sea en mi corazón, porque a veces pues muchas personas decirte sí, 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 pero yo necesitaba esa confirmación de Dios dentro de mí, esa paz del Señor de que sí procede, sí es algo mío. Entonces, y me fui, ¿no? Me fui a Bolivia, a un internado, estuve allá orando bastante, ayunando, pedí consejos a los hermanos, pedí que oren por mí. Ahí había muchos hermanos que tenían el don de profecía y bueno, me metí netamente a orar por el tema de mis sentimientos y de la decisión que iba a tomar, ¿no? Y cuando estuve allá es donde se recibió la confirmación de parte de Dios, ¿no? En medio de las oraciones que Dios me mostraba y también a través de otros hermanos que no lo conocían a él, porque en la congregación donde estaba, como todos ya lo conocían a él y todos me habían agarrado cariño, todos me decían, qué lindo, también, qué lindo, pero en realidad yo decía, Señor, yo quiero algo especial, algo que tú me digas en mi corazón, es la persona, con certeza. Y bueno, yo lo pediría de esa forma, ¿no? Mi papá sí habían aceptado y eso también me traía una paz súper grande, porque sabemos que para esa decisión tienen que estar por lo menos de acuerdo tus padres, tus pastores o tus líderes, ¿no? Tienen que dar la aprobación, ver que sí es la persona, pero como les dije, yo necesitaba un sí de parte de Dios dentro de mí, ¿no? Entonces ahí es donde yo estuve en internado, estuve orando y bueno, el Señor trajo una paz increíble a mi corazón, como una confirmación que no había sentido antes, ¿no? Y también oré con unos hermanos que tenían el don de profecía y yo les explicaba, dije, yo he venido aquí porque estoy orando por confirmación de Dios para el tema de casarme, de tomar una decisión de entrar en un noviazgo, ¿no? Y todos los hermanos, sí, ellos no lo conocían, obviamente, sin conocerlo, todos me decían, Jasmine, yo no te puedo decir sí o no, pero lo que sí te puedo decir es que cuando oro, yo siento que hay una paz tremenda, es como que el Señor me trae una paz profunda, justo lo que yo decía, ¿no? Que quería paz, la respuesta es de una paz en el corazón, ¿no? Y ellos me decían, yo siento una paz realmente que es la persona, Jasmine. Así que yo te bendigo, todos me decían eso, tú tienes que volver y realmente aceptar porque es el valor que el Señor ha mandado para ti. Entonces yo cuando volví de Bolivia, volví con la respuesta. Oh, Entonces, qué bueno. ahí fue donde dije sí, y ya nos pusimos de novios. Y bueno, ya pues con mucha paz en el corazón y sobre todo sabiendo que era del Señor, empezamos ya con el noviazgo, ¿no? Y bueno, pues sí. Pero, y qué bueno, qué bonito buscar la aprobación de Dios primero, ¿no? Porque a veces uno empieza a involucrar sus sentimientos antes de haber orado y antes de que Dios te haya dado esa confirmación. Y más bien a muchas personas el Señor les dice como que desde el primer momento no pone paz en el corazón, pero como ya involucraron sus sentimientos, entonces es más difícil como que decir no a esa persona. Y Sí. bueno, ¿qué consejo le podrían dar también a los jóvenes que de repente ya están interesados en alguien, tanto un chico como una chica,
pero no tienen confirmación de Dios, pero como sienten esa empatía, esa atracción por la otra persona, dicen, no, yo sé que ella es una mujer de Dios o él es un hombre de Dios, entonces ya empiezan como a tener esa amistad y involucran sus sentimientos, se ilusionan y un poco difícil también cuando que Dios te diga no, cuando ya estás ilusionado con la persona. Sí, bueno, también suele pasar, ¿no? También suele pasar que en realidad es muy importante, aparte de estar orando, es también el tema de pedir consejos, porque sabemos que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y porque a veces nosotros cuando entramos en una etapa de enamorados, o sea, que ya estamos enamorados totalmente, es como que nuestros ojos no ven, digamos, más allá de errores, es donde ahí precisamente están los mayores, ¿no? Yo puedo pedir consejo, pedir ayuda y poder decir, yo quiero que me ayudes en orar porque yo tengo ese sentimiento, ¿no? Y a veces ellos van a ver por lo que yo no veo, ¿no? Los mayores, mis líderes o mis guías o como pastores van a poder ver de repente algo que yo no estoy viendo, ¿no? Y es muy importante el tema de la obediencia, yo creo, ¿no? Porque el hecho de que y por todos lados está cumpliéndose y tanto los mayores como yo tienen la paz, puedo avanzar, pero mientras no, es difícil, todavía no puedo seguir avanzando porque es como jugar con fuego en realidad, ¿no? Y bueno, hay 3 puntos que nosotros que recibimos una enseñanza que nos pareció muy interesante, que nos dijeron que necesitamos tener al menos 3 tipos de madurez para nosotros pasar a una etapa de noviazgo, ¿no? Que era la madurez espiritual, la madurez laboral y la madurez emocional. Entonces, dijeron, al menos esos 3 tipos de madurez tienen que tener en su vida para poder decir, ok, yo estoy listo para dar este paso, en ambos, ¿no? Porque también si hay de repente, en uno de ellos está de repente muy metido en el Señor, muy avanzado en lo espiritual, pero otra persona no, lamentablemente la persona que está más abajo te va a jalar, aunque tú digas, no, que yo lo voy a convertir o que conmigo se va a encender, no, porque nosotros no somos el Señor, ¿no? Entonces es importante ver que ambos tengan el mismo nivel espiritual, el mismo amor hacia Dios, el mismo servicio ante Dios, que estén en la obra. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo nos dijeron el tema laboral, porque a veces también puede ser que se pongan ya, abran el corazón, estén ya de novio y todo, pero no tienen nada, digamos, algo sólido, ¿no? Sobre todo en el varón, bueno, ambos en realidad, pero tienen que tener al menos algo, Una base, una ¿no? base, Una base. donde yo sé que voy a poder solventar un hogar más adelante. Sobre todo en el caso del varón, ¿no? Tener una base para poder cubrir esa necesidad en casa, ¿no? Como cabeza del hogar, ¿no? Sí, Sí, porque muchos dicen por fe, yo por fe me caso, pero no tienen de repente en ese claro, momento, por ¿no? lo menos, de repente pues no vas a tener el mejor trabajo en ese momento, pero por lo menos ya estás avanzando en esa área, ¿no? De poder sustentar también la familia. Claro, es lo aconsejable, ¿no? Es lo aconsejable porque el matrimonio ya es otra responsabilidad y si de repente al menos no tienes una base, también es tema de conflicto dentro del matrimonio. Entonces es muy importante el tener ambos algo, al menos un trabajo fijo, al menos algo que yo sé que puedo solventar un hogar, ¿no? Y bueno, el otro área también nos dijeron el área sentimental, porque por ejemplo, emocional, ¿no? De que no sea de repente una persona adolescente, o sea, una persona que en un tiempo le gusta a alguien, otro día de repente no, ya no. Ya firme en su decisión, ¿no? Exacto, que está firme en lo que es su sentimiento, ¿no? No, yo estoy interesada en tal persona y me quedo, o sea, persevero al menos, no soy una persona voluble, no soy una persona todavía con un ánimo que está inmaduro, ¿no? Entonces nos dijeron esos 3 tipos de madurez, porque a veces dicen cuál es la edad ideal, ¿no? Pero no es que hay una edad en sí, ¿no? Sino que qué tan maduros están ambos, al menos en esos 3 puntos, ¿no? No decimos de repente una madurez súper, porque igual vamos a seguir madurando en el matrimonio, pero al menos una base y al menos tener ese amor ante el Señor y ese compromiso de servicio a Dios, ¿no? Y es muy importante realmente estos puntos. Y cuando alguien, como dices tú, ya está involucrado sentimentalmente, yo sé que es muy difícil, de verdad es difícil cuando ya están involucrados los sentimientos, ¿no? Pero ahí es punto, es como que pararte y decir, no solamente con el corazón, sino decir realmente
qué yo visualizo para mi futuro, ¿no? ¿Cómo me veo, ¿no? En un futuro, y por más que a veces duela, y yo veo que no está dando, es importante, es mucho mejor romper, ¿no? Llorar un momento, romper un noviazgo o no sé si hay enamoramiento, también en algunos lugares tienen enamorados, es mucho mejor romper a saber que un matrimonio no se puede disolver. Entonces es mejor, como dicen, ¿no? Si yo no sé que no me hace bien, sé que no es el tiempo. Hay dos factores, o bien no es el tiempo o bien no es la persona, ¿no? Entonces yo tengo que decir, no, yo hago un alto, prefiero ahora llorar, no prefiero ahora, no sé, pues que me cueste, a de repente sea más adelante muy tarde y ya toda una vida de repente o sea más difícil, ¿no? Todo lo que puede pasar. Y a veces nosotros nos adelantamos y realmente cuando no dejamos que sea el Señor confirmando lo que el Señor tiene para mí, muchas veces Dios es soberano, sí, pero es más difícil el proceso, creo yo, cuando yo hago a mi forma, a mi manera, a mi tiempo, va a ser mucho más difícil, ¿no? Pero es importante pararnos en ese momento y decir, Señor, a pesar de que tengo mis sentimientos, yo quiero hacer tu voluntad, ¿no? Es algo que también yo experimenté, ¿no? El tema de poder cortar algo así porque sabía que no estaba, de repente, no era la aceptación del Señor es difícil, de verdad, pero la obediencia trae bendición, es algo que yo entendí, ¿no? Que cuando uno obedece al Señor va a ser para bendición, por más que en ese momento sea difícil, ¿no? Y realmente, bueno, aconsejarles eso. El tema del señorío de Cristo juega mucho ahí, ¿no es cierto? Porque, o sea, tú estás así como por tomar dos caminos, ¿no? O te sujetas a lo que el Señor te esté guiando o haces tu propia voluntad, ¿no? ¿Cómo lo ves, Aldo? A ver, ¿cómo ves el tema del señorío de Cristo y en los sentimientos, que es un poco del área más difícil, creo, ¿no? Sí, así es. En realidad, nosotros pasamos un proceso de distanciarnos. Y a veces el Señor permite que pasen esas situaciones para ver dónde está nuestro corazón. O si de repente nuestro corazón se está cerrando a la persona, o si en realidad nuestro enfoque está yendo hacia el de Jesús. Entonces, en mi caso, yo siempre dije al Señor, Padre, yo no quiero desenfocarme de ti, ni tampoco quiero desesperarme si es ella mi esposa o no. Entonces lo que yo hice con respecto a ponerle en primer lugar a él, al Señor, pues dejarlo todo en él, ¿no? Y a veces este es un consejo para los jóvenes, ¿no? Si las cosas no están sucediendo, lo mejor es que tú pongas ese sentimiento en las manos del Señor, porque que eso tú le estás diciendo a él, a tu padre, al Señor, que de él depende, de que él haga su vida como él quiera. Y yo tenía en ese tiempo que yo estaba enamorando con ella, conociéndola, tenía un dicho, tenía una frase, ¿no? Y decía, porque yo también guiaba a jóvenes, y yo decía, deja que el Señor arme el rompecabezas de tu vida. No hagas tú lo que el Señor va a hacer contigo. No trates de ayudar a Dios, nada. No dejas que Él haga, que arme todo para ti. Y bueno, este proceso que pasamos con mi esposa fue más o menos como de 7 meses y yo creí que nunca más la volvería a ver. Yo dije, ya de repente, Porque ya andaba de fuimos viaje. después de viaje, Sí, obvio. no la iba a volver a ver, ¿no? Pero yo estaba tranquilo haciendo las cosas en la congregación donde estaba, sirviendo, mi corazón tenía paz, ¿no? Porque sabía que el Señor tenía algo para mí, ¿no? No estaba preocupado, tensionado, no estaba pensando, no la buscaba, no hacía nada de esto, estaba tranquilo y de la noche, después se empezaron a dar en el orden de Dios. O sea, cuando uno hace nada, ya que el Señor empieza a hacer, ahí es donde es más rico, además se disfruta mejor porque el Señor hace las cosas, ¿no? Y este es un consejo también para los jóvenes, ¿no? O sea, como dice su palabra, el que quiere ser mi discípulo primero tiene que renunciar a todo. Y yo tuve que renunciar en un tiempo en ella, tuve que renunciar el amor que sentía por ella, por el Señor, porque amaba a Jesús primero. Y ese renunciar el Señor hizo su grande misericordia, su amor hacia mí,
que después me la dio, ¿no? Me la regresó y ella vino. Entonces, eso es lo que el Señor busca primero de un discípulo, ¿no? De que Él sea primero el Señor en tu vida. Entonces, cuando Él es el primero, entonces al final todo viene por añadidura, ¿no? Y las añadiduras son de esposa, hijos, cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto tenemos que nosotros aprender a aplicar en nuestra vida, ¿no? A poner al Señor en primer lugar y que Él haga todo. Y después todo es de bendición. Amén. Qué bueno. Y a ver, Yasmín, bueno, en la iglesia en general yo veo que hay gran cantidad de solteros. Yo estaba yendo a una iglesia donde había incluso un grupo de jóvenes adultos y eran pues más de 20 personas. Ya pasaban los, creo que de 30 hacia arriba, más o menos. Bastantes. Entonces, ¿qué consejo le daría sobre todo a las chicas, en este caso a Yasmín? Porque creo que las mujeres pasan más presión incluso que los varones, porque a la mujer le dicen, no, ya se te pasa la edad de tener hijos y todo eso, y son temas así puntuales que también en el libro que les comenté se hablan, porque son cosas de la vida real que a veces uno hasta le da vergüenza de contar, ¿no? De la presión que viene de la familia, de la iglesia, etcétera. Entonces las mujeres ya, unas ya como que dicen, ya no quieren ni hablar del tema porque como que les da vergüenza y todo. ¿Qué les podrías aconsejar? Bueno, a todas las chicas solteras, creo que es una etapa maravillosa que no vuelve atrás, o sea, no se vuelve a repetir. No, yo creo que lo mejor de vivir en una soltería en el Señor es poder estar enamoradas de Cristo, ¿no? Estar enamoradas y enfocadas en el Señor, ¿no? Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y ver realmente, como decía mi esposo, que tanto el esposo o los hijos son una añadidura de parte de Dios, pero que la fuente de todo es Él, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces sí, yo he escuchado también que la misma presión dentro de la iglesia que en realidad no debería ser, porque puede también llegar a desanimar, a chocar a algunos jóvenes, ¿no? En el tema de las chicas yo creo que enfocarnos en Él, estar enamoradas de Cristo, estar centradas en Él, ¿no? Y yo creo que en ese camino Dios va a poner la persona en su tiempo perfecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos primero buscando quizás la añadidura, o estamos en un momento quizás de decir, no, ya me empiezo a desesperar, es donde peor hago las cosas, donde tomo peores decisiones todavía. Pero si yo me enfoco en ese tiempo, en poder totalmente entregarme de lleno al Señor, no solamente en la obra, sino estar con Él, enamorarme de Él, disfrutar de la presencia de Jesús, ¿no? Entonces ahí es donde yo soy completa, soy llena, soy totalmente íntegra, solo estoy totalmente completa en el Señor, ¿no? Y yo creo que el matrimonio es una añadidura muy preciosa, sí, pero yo creo que el enfoque, el centro de todo es Jesús. Yo creo que si Jesús nosotros no nos casamos primero enfocados y enamorados del Señor, quizás vamos a después tener problemas muy fuertes en el matrimonio, porque de repente vamos a casarnos enfocados en una persona, pero yo tengo que realmente poner mi mirada siempre en Jesús, porque Él es el que llena todo, Él es el que incluso, como dicen, Él es mi amado, ¿no? Él es el amado novio, entonces realmente necesito conocer esa dimensión de mi amado Señor, ¿no? Y disfrutar de esa relación con Él. Entonces, animarlas a que podamos conseguir esa relación tan de ida y vuelta con el Señor, de disfrute con Él, de su presencia. Y yo sé que cuanto más enfocadas en el Señor es donde Dios trae la añadidura. Porque a veces de repente no sucede porque quizás estoy buscando, mi corazón está más fijado en la añadidura que en Cristo. Entonces ahí es donde cometo el error, ¿no? Y ahí es donde puedo cometer también decisiones que no son de Dios y me puedo equivocar. Entonces necesito yo estar enfocado, mi corazón, toda mi vida en el Señor y estar disfrutando de Él. Como yo les dije, antes de yo ponerme de novia con algo, antes había relacionado con otra persona y tuve que entrar en un proceso
de yo restaurarme con el Señor y yo enamorarme de Jesús, porque no podría ser que yo de repente, de repente entre en una relación de noviazgo tratando de llenar algo o de repente de sanar algo que no lo puede hacer una persona. Solamente el Señor tiene que ser el centro de todo, tiene que llenarnos totalmente. Y cuando estemos tan metidas en Él, es donde ahí puedo decir, ok, necesito un compañero para que pueda, para poder servir al Señor. ¿No? Pero no de repente buscar a alguien que me haga feliz, porque eso es un error total. ¿No? Yo necesito a alguien a mi lado de poder colaborar juntos para la obra de Dios, para poder hacer discípulos, para poder tener su reino, pero tenemos que ver el enfoque correcto, ¿no? Tenemos que saber que todo lo llena el Señor, ¿no? Y yo que ahora ya estoy casada y que antes de soltera, puedo decir que realmente el disfrute total de nuestra vida es estar en una relación con Jesús, ¿no? Porque a veces de repente casadas decimos, no, cuando sea casada, estamos solteras, decimos, cuando sea casada, entonces sí, voy a estar realmente feliz, pero no, no es así. Jesús es el centro de nuestra vida, de la felicidad, de una satisfacción total en nuestras vidas, ¿no? El esposo es una bendición o la esposa es una bendición, pero el centro de todo es Jesús. Entonces nosotros necesitamos, no podemos casarnos si no experimentamos esa relación de amor con Él primero, en primer lugar, ¿no? Porque si no, me voy a enfocar en una persona en primer lugar y eso es un error grande, ¿no? Que vamos a cometer. Entonces eso, animarlas a que puedan enamorarse primero del Señor. Y yo sé que Dios conoce las peticiones de su corazón y Él va a responder en su tiempo según su voluntad. Pero pero confiar en el Señor, creo yo, y amarlo siempre, todo el tiempo, en primer lugar a Él. Sí, muchas chicas y chicos, como que piensan eso, ¿no? De repente no lo dicen, pero piensan, el día que me case voy a ser feliz. Entonces, o sea, se enfocan su vida en eso, pero se pierden de lo mejor, ¿no? Que es disfrutar de Dios. Yo tengo amigas solteras que buscan mucho al Señor y me dicen, mientras más yo busco al Señor, más me enamoro de Él y ya menos ganas tengo de casarme. O sea, como que ya no piensan tanto en eso. Ya no es como su obsesión, ¿no? Sí, sí, en realidad es así, necesitamos estar enamoradas de Jesús. En primer lugar, si no, no vamos a poder también amar a nuestros esposos con el amor correcto. Claro, nuestro enfoque tiene que ser, como dice el Señor, ¿no? Hay una pregunta que nos hacía cuando estábamos de novio, ya no, por ejemplo, hay una pregunta que se dice, ¿para qué nos casamos? ¿Cuál es el objetivo de casarse? ¿No? Y lo que tú decías, a veces hay esa respuesta de que yo me caso para hacer feliz a la otra persona, o para hacer feliz, ¿no? Uno mismo. Pero este es un error. Nosotros nos casamos para seguir colaborando con el propósito de Dios. Por ejemplo, yo cuando me casé, yo sabía que al casarme con ella, tenía que vivir ahora para servirle a ella, atenderle a ella. ¿Por qué? Porque ella es una doncella y doncella y princesa del Señor. Entonces todos los días tenía que levantarme de la cama sabiendo que tengo una doncella, una princesa del Señor que me ha dado a mi responsabilidad de cuidarla. Entonces me levanto con esa mentalidad. O sea, no para yo ser feliz, sino para yo servirle Hacer a ella. feliz a la otra persona. Exacto. Entonces yo tengo que casarme con este pensar, ¿no? Que no me caso para yo ser feliz, me caso para yo seguir colaborando con el propósito de Dios, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y el propósito tiene que empieza en casa, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tenemos el enfoque correcto, que es Jesús primero, Él nos dice y nos ordena a amar a nuestro cónyuge, a servirle, pues los hijos en la iglesia. Entonces, es importante, como decías tú, el señorío de Cristo es básico, es fundamental para el paso del noviazgo, del matrimonio, porque todo está centrado en el Señor y Él nos va a enseñar a poder amar en un amor como Él, ¿no? No un amor egoísta. Exacto, ¿no? Entonces todo lo que se hace en casa ahora, por eso que cuando uno se casa en el Señor, los problemas son menos, ¿no? Imagínate que hubiera sido un casarnos, bueno, sin tener claro nuestro enfoque en el Señor, hubiera sido muchos problemas. Pero nosotros en estos 4 años que ya vamos a cumplir de casados,
nos hemos dado cuenta que cada problema que ha habido lo hemos podido resolver siempre en oración. ¿Por qué? Porque nos hemos direccionado siempre que todas las cosas tienen que estar centradas en él, ¿no? Y hemos tenido que morir una vez el uno al otro, y nos ayudamos. Tenemos que, a veces yo tengo que morir y reconocer que he cometido errores, y también en otras ocasiones igual. Entonces, todo lo que empezamos a hacer en casa, lavar los servicios, la casa, muchas cosas, se hace bonito, ¿no? Se disfruta, es algo muy hermoso lo que es el matrimonio, ¿no? Pero siempre cuando el Señor está en el centro de todas las cosas, ¿no? Y yo podría añadir a todo esto también que la falta de intimidad que no tenemos con el Señor hace que nosotros cometamos muchos errores, ¿no? Yo creo que a los jóvenes hoy en este tiempo hay que incitarlos, hay que animarlos y hay que llevarlos a que tengan mucha intimidad con Jesús en este tiempo, porque eso les va a llevar a que ellos maduren y puedan tener un corazón maduro para el Señor y tomen decisiones correctas. Si no tienen un grado de intimidad con Jesús, no pasan el tiempo de oración con Él, van a cometer muchos errores. Ahí entra el enemigo a confundir, a meter ideas en la cabeza, en las redes, muchas cosas. Entonces tiene que pasar tiempo con Dios en intimidad, en oración, en buscarlo a Él, en buscar que Jesús sea, que se refleje en tu vida, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante, lo fundamental en la vida de un joven en este tiempo, ¿no? Sí, y bueno, también, no sé, Susan, pero yo justo que tocas el tema, también de repente, en el caso de los jóvenes que ya tienen tres tipos de madurez, también hay otro tipo de consejo ya, porque es algo que también vemos mucho, ¿no? Que a veces en este tiempo muchos varones han perdido el tema de la amabilidad, de la cordialidad y del tema de la conquista, del cortejo, que en realidad es muy importante, ¿no? Porque tiene que partir de lo que es del varón. Entonces, si de repente mi esposo no hubiera tenido esa, como se dice, esa valentía, porque a veces no todos los varones son valientes, a veces dicen, no, si me chotea mejor no avanzo, o sea, me quedo ahí nomás. Pero en realidad el varón tiene que ser valiente y realmente si tiene ya una base espiritual y una base laboral y está segura que es la persona de sus sentimientos, entonces con oración tiene que empezar de repente a una etapa de repente del cortejo de conquista, porque si no, tampoco le va, de un momento a otro le va a llover una esposa así como de un momento a otro. Es un trabajo en realidad. Sí, lo que pasa es que a veces se pierde el cortejo porque creo que también, o sea, ellos como que esperan que Dios le hable a ella, pero sin que él haga nada, entonces claro, tiene que haber esa parte, ¿no? Tiene que haber, porque es algo que nosotros vemos y cada vez de repente vemos que muchos varones que cada vez menos toman ese paso del cortejar y en realidad tiene que partir porque si quizás algo no hubiera... Tiene que ocurrir. Tiene que pasar. Si no ocurre, tampoco. Sencillamente no amas. O sea, yo digo, si no haces nada, entonces tú no la amas, tú no la quieres. ¿Cómo lo demás? Creo que tiene uno que poner de su parte, ¿no? El Señor hace, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Pero si no hacemos nada, entonces ¿cómo va a venir la...? Sí, porque a veces tienen la parte espiritual, ¿no? Que ora bastante y le pide a Dios, Señor, mándame, que piensa que va a caer del cielo así. Entonces tiene que también, de las dos partes, cada uno hacer su parte, ¿no? Exacto, sí, en realidad tiene que haber, y es algo que a mí me encanta, y que también compartimos con un joven, es que en la palabra habla que Jesús es el novio y que la iglesia es la novia, ¿no? Entonces, el ejemplo de Jesús es que Jesús se dio por la novia, que es la iglesia, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de cerca de ser semejantes a Jesús, Jesús es el ejemplo en este tema, ¿no? Porque a veces decimos, porque el noviazgo es algo que tiene que pasar, es algo natural, ¿no? Que el Señor ha dado, el noviazgo del matrimonio, entonces tenemos que trabajar por ello también. Entonces, el varón es necesario que pueda dar ese paso de cortejar, de poder mostrar hasta que la chica, con ustedes correspondemos, ¿no? Porque yo creo que si mi esposo también no hubiera hecho nada, yo de repente tengo otro país ahorita, no hubiera vuelto, pero obviamente que él oraba al Señor
¿no? Pero así también él era una persona muy detallista, tenía muchos detalles conmigo, que fue algo que pudo también hacer que yo me enamore de él, ¿no? Porque no Te todo conquistó. oración y ya, y no, sino que Ujú. él tiene que también hacer un trabajo de conquistar, de poder cortejar, porque si no, de repente yo no hubiera de repente abierto mi corazón, aceptado, no me hubiera enamorado, ¿no? Entonces es un punto que sí es necesario dentro de los jóvenes, porque a veces muchos se intimidan y dicen, no, prefieren estar ahí a de repente dar ese paso, que cuando ya tienen quizás todas esas áreas ya trabajadas, ¿no? El poder dar el paso. Y más bien vemos a más jovencitos que ya ellos ya quieren rápido, en cambio los que son varones mayores ya tienen todo, digamos, para formar un hogar, no dan el paso, ¿no? Entonces es necesario también que puedan orar, ver y también trabajar, ¿no? Es un punto muy importante porque ellos tienen que dar ese paso en realidad, y es necesario que en este tiempo tienen que darlo, de repente salir de la zona de confort, de decir, no, el Señor me la va a mandar, pero ¿cómo? El Señor no te la va a poner en un papelito ahí, Encomienda. también tiene que haber un trabajo de por sí, y es algo que es muy necesario ahora dentro de la iglesia también, porque si no hay de repente una valentía o un trabajo de por sí, de por medio del varón, entonces no va a pasar nada tampoco. Claro, en realidad yo no tuvo que pasar 7 años para que mi esposa me diga sí, ¿no? O sea, yo estuve siempre ahí, Como constante, Jacob, ¿ves? Como orando Jacob. al Señor. Pero eso, ¿no? Y la verdad que yo no sabía que en la Biblia había una historia parecida, ¿no? En la de Jacob, por ejemplo. Y bueno, muchas Para gracias hacer como por todos sus consejos. Y bueno, y qué bonito es saber que las decisiones que uno tome en el Señor, o sea, en obediencia al Señor, van a afectar a las generaciones que vienen, ¿no? O sea, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Que Dios bendiga su matrimonio, la iglesia, el ministerio donde están también. Gracias por estar aquí. Si quieren dar unas últimas palabras o despedirse. Muchas gracias, Azusa, por la invitación. Ha sido muy lindo compartir contigo. Y bueno, esperamos que sea bendición para los jóvenes que escuchan. Y también, si nos permites, poder invitarlos a que puedan seguir Sí. la página de Reino Vida, donde van a escuchar mucha adoración, que va a ser de bendición para sus vidas. Sí, gracias Susan, por este tiempo. Estamos siempre dispuestos para servir, para ayudar, para colaborar con algo que quiera. Y bueno, ¿qué más decir? Gracias Susan por este tiempo que nos da. Gracias, gracias al Señor y gracias a ustedes también. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.